Hola, me llamo Yaritzi Meilín Gómez León, alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México en el plan educativo de telemática. Esta es la unidad de aprendizaje 3, actividad complementaria. Mi matrícula es S2411-04950 y mi figura académica es Abraham Gastelum Barrios. Nosotros en este video vamos a explorar el fenómeno de la resonancia electrónica en un circuito RLC en serie, un concepto fundamental tanto en la teoría como en la práctica de la electrónica. Vamos a analizar cómo esta propiedad es tan importante en la tecnología como radios, filtros de frecuencia y sistemas de comunicaciones. En un circuito RLC es una serie que está formada por tres componentes. Una es la resistencia, que está en R, un inductor, que ese es el L, y un capacitador, que es C, todos conectados uno tras otro en una sola trayectoria. En nuestro caso tenemos una resistencia de 200 ohmios, una inductancia de 200 milihenrios y una capacitancia de 40 microfaradios. Este circuito es alimentado por una fuente de corriente alterna, es decir, una señal que varía periódicamente con el tiempo. En nuestro experimento usamos una fuente senoidal de 10 voltios de amplitud y variamos la frecuencia desde 100 hasta 2000 Hz. ¿Qué es la resonancia en este tipo de circuitos? En un circuito RLC, la resistencia se mantiene constante, pero el comportamiento del inductor y el capacitador depende de la frecuencia de la señal. El inductor presenta una reactancia que disminuye con la frecuencia en cierto punto. Estas dos se igualan y se cancelan entre sí. Este punto se llama frecuencia de resonancia. En la resonancia, la impedancia del circuito se produce al mínimo posible, quedando únicamente la resistencia como resultado. La corriente alcanza su máximo valor. Esto se puede observar claramente en una gráfica de corriente versus frecuencia, que es en un momento más adelante se las voy a mostrar, donde se forma una curva en forma de campana y el pico indica la frecuencia de resonancia. Nosotros en una simulación fuimos aumentando la frecuencia de la fuente de 100 Hz en 100 hasta poder llegar a los 2000 Hz. A medida que aumentamos la frecuencia, al inicio la corriente era baja porque el capacitador dominaba y la impedancia era alta. Y alrededor de los 178 Hz, que es la frecuencia de resonancia teórica, o como lo calculamos hace un momento, es de 177 punto y fracción. Ahorita en un momento se los voy a enseñar. Pero nosotros, después de realizar el seguimiento, al aumentar la frecuencia, la corriente volvió a disminuir, esta vez porque el inductor comenzó a dominar. Esto demuestra que el circuito depende con mayor intensidad cuando la frecuencia coincide con su frecuencia natural de oscilación. Las aplicaciones prácticas como la resonancia no es solo un fenómeno de laboratorio, es esencial en muchas tecnologías que usamos a diario. Por ejemplo, en la radio, por los circuitos sincronizados usan la resonancia que seleccionan para una frecuencia específica entre muchas estaciones. En filtros electrónicos se utiliza para permitir
o bloquear ciertas bandas de frecuencia. También está presente en equipos médicos como la resonancia magnética, en sensores, sistemas de audio y comunicaciones inalámbricas. Gracias a la resonancia podemos amplificar o seleccionar señales de manera precisa, eficiente y segura. Aquí con esta fórmula nosotros podemos calcular la frecuencia de resonancia, que es como lo que les mencionaba hace un rato, que teóricamente era de 177.94 o de 178, que es redondearlo, por así decirlo. Y la gráfica de frecuencia, que aquí en donde nosotros podemos observar que su punto máximo es cerca de los 200, que no se nota aquí, pero está cerca de este rango. Y podemos observar cómo va bajando hasta llegar a los 200 hercios. Ahora nosotros identificamos la frecuencia en la corriente alcanzada, su valor, y compararla con el teórico que se calculó en el punto 5. Nosotros teníamos como la frecuencia de resonancia teórica, que era de 177.94, y la frecuencia con corriente máxima llegó a ser de 200. Esto ha causado por la simulación. Su diferencia es un aproximado de 22 hercios. Cuando la frecuencia con mayor corriente en la simulación está muy cerca del valor teórico, esta pequeña diferencia se debe a que el análisis computacional usó incrementos de 100 Hz. Si hubiéramos usado pasos más pequeños, como de 10 en 10, la corriente máxima se habría registrado más precisamente cerca de los 178 Hz, coincidiendo con la teoría. Ahora, para explicar la impedancia, esto quiere decir que disminuye drásticamente en la frecuencia de resonancia, porque las partes inductivas y capacitativas se cancelan. Esto permite el máximo paso de corriente en el circuito y pone de manifiesto el fenómeno de resonancia, clave en muchas aplicaciones. Nosotros con esto podemos concluir que el fenómeno de resonancia en un circuito RLC en serie ocurre cuando la frecuencia de una señal alterna logra igualar la frecuencia natural de un circuito, provocando una máxima corriente debido a la cancelación de reactancia. Este comportamiento no solo es interesante desde el punto de vista físico, sino también clave para el funcionamiento de muchos dispositivos electrónicos. Gracias a este experimento, nosotros podemos comprender mejor cómo diseñar y utilizar circuitos que respondan de manera óptima a señales específicos. Más hasta abajo podemos observar las fuentes de consulta en formato APA y sus citas, de donde saqué algunos textos de ciertos autores. Y esto por el momento es todo. Gracias por ver este video y espero que les haya ayudado a entender cómo funciona la resonancia en un circuito RLC y por qué es tan relevante para la electrónica y la ingeniería. Si tienen dudas, espero saberlos en la retroalimentación. Hasta luego.